En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Y antes de entrar en que casi todo está de nuevo más caro y en las medidas de ahorro energético que ha anunciado hoy el Gobierno, con un mensaje de confianza del presidente, pero con aviso de que vienen tiempos difíciles, la noticia que nos deja en las últimas horas es el asesinato de una mujer de 34 años apuñalada, en lo que se investiga ya como otro caso de violencia machista. El presunto agresor, su expareja, ya está detenido. Tenerife, Miguel Ángel Rodríguez. Fue apuñalada en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, muy cerca de un supermercado. La mujer de 34 años, aunque fue trasladada rápidamente al Hospital Universitario de la Candelaria, las heridas provocadas por arma blanca impidieron que siguiera con vida. El agresor, expareja de la víctima, huyó del lugar de los hechos para ser detenido poco después por la policía. Para mañana sábado a las 10 hay prevista ya una concentración de repulsa frente a las puertas del Ayuntamiento santacruzero por este nuevo crimen machista en Canarias. El 016, recordamos, es el teléfono contra la violencia de género. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo de la lista de llamadas. Esta mañana, como saben ustedes, hemos conocido un mal dato del IPC del mes de julio, del 10,8%. La guerra de Ucrania lo que está haciendo es comprometer nuestro bienestar económico y social. Es verdad que no está en manos del Gobierno de España poner fin a esta crisis mundial de la inflación. Lo que sí está en nuestra mano es afrontar este escenario protegiendo a la mayoría social de nuestro país. Por ese dato, el de la inflación, los precios en niveles que no veíamos desde el 84, según el dato adelantado del IPC. Por ese dato ha empezado el presidente del Gobierno su balance hoy del curso, que además deja anuncios. Que tenemos que ahorrar un 7% y que ahí tenemos que vernos involucrados todos. Como poner a 27 grados el aire en centros comerciales y el transporte público, un decreto de ahorro energético que va a aprobar el Consejo de Ministros el lunes. El Gobierno quiere además que Bruselas reforme el mercado eléctrico a nivel europeo para que el precio de la luz no se calcule a partir del precio del gas y poner un tope máximo a lo que se paga por las emisiones del CO2, medidas de nuevo que tendrían un impacto en los beneficios de las energéticas. A la señora Botín, al señor Galán, en fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección. La respuesta del presidente del Gobierno a las quejas de algunos sectores por medidas como los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas. Para la oposición, un dibujo el que ha hecho Sánchez de la situación que no se corresponde con la realidad. Parece que se reúne con demasiada gente con corbata, pero no pisa la calle. Y debería de salir un poquito más de la Moncloa para empaparse de la realidad, de la dura realidad que están viviendo millones de españoles. Lo acusa Cuca Gamarra porque Feijóo no esperó a escuchar a Pedro Sánchez para responder y se adelantó con su propio balance. Lo acusa al presidente Cuca Gamarra de triunfalismo. Lo vamos a analizar todo con Berna León, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París. Buenas noches, Berna. Buenas noches, Marina. Encantada de saludarte. Juan Manuel de Prada, escritor. Buenas noches. Muy buenas noches, Marina. Y Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches. Muy buenas noches, Marina, muy bien. Enseguida me contáis cómo habéis visto el balance del presidente del Gobierno, que vamos a ir abordando por partes, pero que ha terminado así, antes de abrir el turno de preguntas. No llevo corbata y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Un comentario que está recibiendo críticas muy duras de la derecha y que en redes está eclipsando los anuncios, los pronósticos del presidente y que en la calle, hemos ido a preguntar, no han acabado de entender. No tiene nada que ver. No tengo ni idea. No lo entiendo. Yo sí. Si no llevas corbata, no hay que producirla. Menos tintorerías es ahorro energético, ¿no? Me daría mucho más calor y tendría que usar más aire acondicionado, quizás. Yo creo que me afecta, ¿no? La corbata emplea energía al hacerse, entonces ahorras energía al no llevarla. De verdad que no lo entiendo. No sé si también a vosotros os ha sorprendido ese cierre de Sánchez al balance de semestre antes de las preguntas. Berna. Bueno, yo creo que esto no es algo nuevo, ¿no? Sebastián ya sugirió el no obligar a funcionarios a utilizar la corbata para poder ahorrar energía, pero creo que quizá por una parte se puede explicar un poco mejor como pues, te muestran estas diferentes personas en la calle y sobre todo creo que ha sido una relativa torpeza a nivel de comunicación el terminar con esto porque estaba claro que toda la derecha iba a aprovecharla para incidir en esa... digamos, ese argumento de usar la corbata y que ha eclipsado otras propuestas que sí van en la dirección correcta. Juan Manuel. Bueno, a mí es que me parece chusco, ¿no? A mí me parecía como un episodio de Los Simpson, ¿no? En donde el tema es, pues efectivamente, el ahorro energético y entonces, pues, a modo de gag surrealista, pues sueltas esto. La verdad me parece un poco grotesco. No sé si es la derecha
o la izquierda o los mediopensionistas quienes hacen burla del tema, pero ciertamente es que creo que es bastante ridículo. En redes sociales ha dado para comentarios desde todas partes. Esther. A ver, a mí me parece una anécdota. A mí que el presidente del gobierno lleve corbata o no me importa relativamente poco. Creo que el gesto de aparecer hoy en la rueda de prensa en la que va a hacer balance del curso político sin corbata no merecía de una explicación, porque todos hubiéramos entendido que el mensaje iba por su compromiso con el plan de medidas de ahorro energético que van a anunciar o que va a aprobar el Consejo de Ministros la semana próxima. Pero desde mi punto de vista, si tenemos en cuenta la totalidad de la comparecencia y la línea estratégica por la que va a discurrir en adelante el presidente del gobierno, desde mi punto de vista tiene alguna lectura más. Llamadme, si queréis, aviesa, pero yo creo que como este gesto y esta explicación venían precedidas de una contundente declaración de guerra a los banqueros y a las energéticas, puede tener alguna que otra connotación en su defensa de las clases medias y trabajadoras. Luego seguimos con el balance del presidente del gobierno, pero la noticia hoy para buena parte de los que están al otro lado es que, a pesar de todo, empiezan las vacaciones. Me voy a la montaña. Hemos estado en la playa, entonces ahora ya nos tocará pueblo. Playita, que somos de Alicante. Vamos a casa, volvemos a reponer maletas y nos vamos. Festival y luego playa. A Benalmádena, un bolito de Málaga. Nos vamos a juntar también con la familia y con los hijos, los nietos. 3 días en un velero a Formentera. Yo creo que te voy a dar mucha envidia. Mucha envidia, pero aún así vamos a conectar con la DGT para ver cómo se circula y para pedir precaución, claro, para que empiecen bien estas vacaciones. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta ahora persisten las dificultades por alcance. Destacamos lo peor a esta hora, la salida de Sevilla por la AP4 en el entorno de Las Cabezas de San Juan. Son a esta hora de la noche más de 10 kilómetros de retenciones todavía. Otro alcance está dificultando también en Ourense, levemente eso sí, la A52 a su paso por Barbantes en dirección a la capital ourensana. Al margen de los incidentes, en cuanto a retenciones, se normaliza ya la situación en la red de carreteras principales y secundarias de toda España. Solo a esta hora leves dificultades en la entrada a Málaga por la A45 a su paso por Antequera. Como decimos, en el resto de carreteras se circula con mucha tranquilidad. Se van a cruzar en las carreteras este fin de semana los que se van con los que vuelven, de los que tampoco nos olvidamos. Ánimo, y sea o no consuelo, aquí vamos a estar para acompañarlos con el análisis y con el resto de la actualidad de este viernes, que deja el primer muerto en España por viruela del mono. El día en 2 minutos. Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es la primera víctima mortal en España y también en Europa. Todos los casos letales de viruela del mono se habían dado hasta ahora en África y uno en Brasil. El ritmo de contagios sigue avanzando. España ha elevado esta tarde el número de casos a 4.300, la mayoría en Madrid y en Cataluña. 8 de cada 10 pacientes son hombres que tienen sexo con otros hombres y la mayoría de contagios se han dado tras relaciones sexuales de riesgo. Unos 200 vecinos de Sevilleja de la Jara, en Talavera de la Reina, van a dormir fuera de sus casas esta noche. Un fuego desatado sobre las 2:30 de la tarde y que afecta ya a la microrreserva de la Garganta de las Lanchas, un espacio forestal de alto valor ecológico. Ana Belén Galán es la alcaldesa de la localidad. Pues aparte de que tenía muchas especies protegidas, era un centro de turismo donde venía muchísima gente y es que todo el valle está rodeado de vegetación. O sea, lo bonito y el encanto de todo el valle era eso. Toda la vegetación que tenía alrededor. Le estamos sacando fuerzas de donde no las tenemos para, bueno, pues para intentar tranquilizar a la población y que haya tranquilidad. Pero la verdad que duele mucho verlo así. Y una cosa más de este viernes, la Fiscalía pide 8 años de cárcel para Shakira por defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. El Ministerio Público le acusa de simular que vivía fuera de Barcelona y no tributar en España. La cantante ha descartado un acuerdo y acudirá a juicio. Gracias, Joan. Pero no vamos a cerrar portada con Shakira, sino en la Ribeira Sacra. Allí en Galicia se celebra estos días, este fin de semana, este festival Ribeira Sacra que cumple 17 ediciones con escenarios como el catamarán que recorre los cañones del río Silo, las bodegas de esa denominación de origen, los vinos de la Ribeira Sacra. Entre los grupos que van a pasar por allí, este que escuchamos, Manel.
Hacemos una pausa y abrimos esta noche de análisis en Hora 25. Ei, Vanessa, si sents això, una abraçada molt gran. Hora 25. Marina Fernández. Con Esther Palomera, Juan Manuel de Prada y Berna León, y mucho que comentar esta noche a partir del balance que ha hecho el presidente Sánchez del curso que termina y que nos va a permitir abordar asuntos y anuncios que ha tocado y otros en los que no ha entrado tanto. Vamos a empezar, si os parece, por los dos anuncios de clave energética que ha hecho Sánchez. El más inmediato, el decreto de ahorro energético que el Gobierno quiere aprobar ya el lunes para cumplir con el objetivo de ahorrar el 7% de consumo energético desde el 1 de agosto. Medidas que el presidente ha presentado como una oportunidad también de pagar menos en la factura y que se van a traducir en la recomendación de temperaturas limitadas, menos frías en verano, menos calientes en invierno, en comercios, transporte público y centros de trabajo. Javier Ruiz, buenas noches. Buenas noches, sí. El Ejecutivo va a llevar el lunes a Consejo de Ministros de manera urgente medidas que van a estar incluidas en el plan de contingencia que se han de enviar a Bruselas en septiembre, pero que se pretenden aplicar desde ya. Son en principio recomendaciones, pero lo que dicen es que se han de ajustar los termostatos. 2 grados más de lo que se recomendaba hasta ahora en edificios públicos, en centros comerciales, locales comerciales e incluso mecanismos de transporte. Antes se recomendaban 25 grados, ahora serán 27. Y lo mismo ocurre en invierno. Esta no es una medida solo para ahorrar energía en verano. Allí la recomendación serán 19 grados, es decir, algo más de frío. Esto en cuanto a temperaturas. El Ejecutivo ha tanteado además las recomendaciones que planteaba la Agencia Internacional de la Energía. Por ejemplo, reducir 10 kilómetros la velocidad máxima en autovía y autopistas. Eso está descartado por el momento, pero solo por el momento, porque el presidente Sánchez decía: ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos. Con todo ello, lo que estaremos haciendo es reducir nuestra factura energética y, por tanto, nuestra dependencia. Las medidas que se adopten el próximo lunes serán las primeras. En septiembre se completará ese plan para remitirlo a la Unión Europea. Y solo 2 días después de registrar los 2 nuevos impuestos a la banca y las energéticas, Sánchez ha avanzado que va a defender en Bruselas 2 medidas que también apuntan a este último sector. Por un lado, desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas a nivel europeo, reformar el mercado a nivel europeo y poner además un tope máximo a lo que pagamos por las emisiones de CO2 a las eléctricas. Son 2 medidas que debieran abaratar la factura de la luz, pero que efectivamente también sacuden los balances de las eléctricas. La primera medida es reformar el mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas. A día de hoy, fuera de España, el precio máximo que contribuye a hacer la luz, el del gas, es el que marca el precio de toda la luz. Lo que se pretende es sacar el gas de esa ecuación. Eso abarataría la luz y convertiría la excepción ibérica en la norma europea, pero eso también privaría a las eléctricas de esos beneficios caídos del cielo en toda Europa. La segunda reforma es la de poner un tope a las emisiones de CO2, al precio que se paga. La luz contiene un recargo por ese CO2 que contamina y ese CO2 se ha disparado de precio. Costaba 20 euros hace apenas 4 años, cuesta 80 ahora. Se ha multiplicado por 4. Así que lo que el Ejecutivo dice es: topemos ese precio. Eso significa que la factura se abarataría y lo que se conoce como dividendo de carbono, ingresos extras por este camino en las eléctricas, caería también. El presidente ha lanzado un mensaje al sector: que las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría. Y por tanto, arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación. Bruselas tiene que decidir en otoño si incorpora estas medidas o no. No parece probable, pero tampoco era probable la excepción ibérica y está aquí. Así que el golpe está ya sobre la mesa. Esther, el lunes la concreción, pero ya sabemos por dónde va a ir ese decreto de ahorro energético: centros de trabajo, transportes, comercios con menos aire acondicionado en verano, con menos calefacción en invierno. Bueno, a mí me parece que efectivamente había urgencia en aprobar este plan, Marina. Recordad que el martes estuvo con nosotros aquí Borrell y una de las afirmaciones más categóricas que hizo fue que el Kremlin no iba a esperar al otoño para cortar el grifo del gas. Por lo tanto, algunos otros países de la Unión Europea ya habían tomado medidas en este sentido y aprobado sus respectivos planes de ahorro energético, y a mí me parece que el Gobierno de España iba tarde ya. Por lo tanto, el anuncio de que en el último
último Consejo de Ministros, previo a las vacaciones de verano del gabinete, se va a aprobar este plan, me parece que es acertado. Respecto al grado de las temperaturas, hombre, yo la verdad es que del aire acondicionado puedo prescindir perfectamente, pero no se trata de que pueda prescindir yo. Es que 27 grados se me antojan muchos grados para el transporte público. No quiero ni imaginar cómo puede ser la hora punta en el transporte público con 27 grados en pleno verano. Dicho esto, es verdad que nos tenemos que concienciar todos de que las consecuencias de la guerra nos van a afectar a todos. Esto se dijo desde el principio, lo dijo Borrell, lo dijeron todos los responsables de la Unión Europea y lo dijo desde el primer día el presidente del Gobierno. Por lo tanto, en este último verano que vivimos como si fuera a ser el último de nuestras vidas, disfrutemos de él porque lo que viene a partir de octubre va a ser duro, ¿no? Juan Manuel. Bueno, Marina, hace apenas una semana hablábamos de la irracionalidad de que se pretenda que nosotros consumamos menos como si eso fuese a beneficiar a aquellos países que tienen el problema del gas ruso. Y llegábamos a la conclusión que cuando el gobierno había dicho que no iba a aceptar esos recortes en el gasto energético para España, pues nos parecía que había defendido los intereses españoles. Bueno, ya vemos que en Europa constantemente ocurre lo que le ocurrió a Syriza, ¿no? Cuando convocó aquel referéndum, que da igual, ¿no?, lo que se diga, porque al final desde Bruselas se impone lo que ellos quieren. Yo sigo pensando lo mismo, que el hecho de que en España recortemos el gasto en energía en modo alguno beneficia a los países que sufren directamente las posibles restricciones, y pienso que simplemente estamos ante donde dije digo Diego, en apenas una semana, ¿no? En apenas una semana. Y yo creo que esto es así, es decir, simplemente es una imposición desde Bruselas que hace apenas una semana el gobierno había dicho que no estaba dispuesto a aceptar. Dicho lo cual... No tiene nada que ver eso con lo que se ha conseguido en Bruselas, ¿eh? Dicho lo cual, yo pienso que efectivamente hay que transmitir un mensaje de... Era una rebaja de un 15%, de un finalmente 15%, va a ser del un 7% voluntario. Voluntario y como consecuencia de una denegociación en la que España, desde luego, ha modificado el planteamiento inicial de la Unión Europea. Sí, bien, pero a mí me parece muy bien que se lancen exhortaciones y que se hagan recomendaciones y que se hagan campañas para un consumo responsable. Yo mismamente soy una persona que en mi casa jamás pone el aire acondicionado, ¿no? Bien, es verdad que tengo resistencia al calor, pero creo que estas imposiciones, en primer lugar, nunca llueve a gusto de todos. Habrá personas que con 27 grados de temperatura pues puedan vivir tranquilamente y otras, en cambio, que padecerán sofocos y hasta desmayos. Y lo mismo ocurrirá en invierno con esos 19 grados, ¿no? Pues habrá personas que estén en el trabajo tiritando. Entonces, yo pienso que estos ordenancismos así en abstracto, sin considerar las circunstancias concretas, pues lo que generarán pues será descontento, será personas que sufren además las consecuencias de estas restricciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo estoy de acuerdo con Esther en que esto ha sido una rebaja voluntaria, además de que, en mi opinión, si algo ha sido la Unión Europea, ha sido flexible, puesto que ha permitido, igual que hizo con la excepción ibérica, que España ajuste la mitad de lo que inicialmente se había planteado. Eso tiene sentido desde una perspectiva técnica, porque simplemente no hay buffer, no hay ancho de banda, por así decir, para conexiones, la conexión de gas entre España y el resto de la Unión Europea por una decisión francesa, que es algo que se lleva arrastrando años, con lo cual rebajar un 15% sería un poco como cuando tus padres te decían de pequeño, cómetelo todo, que si no, hay niños en África que se mueren de hambre, y dices, bueno, es que no le va a llegar, ¿no? Pues aquí sería igual, si nos rebajáramos un 15%, no les afectaría. Pero luego hay una parte que yo creo es criticable, que es la parte más de narrativa. Se supone que estamos todos a una, y este tipo, yo creo que de excepciones... excepciones ibéricas, ¿no? O intentar ajustarse un poquito menos el pantalón, lo que muestra son algunas fisuras en el bloque europeo. Con lo cual yo creo, Juan Manuel, que si algo ha habido es lo contrario. Creo que ha habido demasiada flexibilidad por parte de la Unión Europea con los objetivos que se marca España. Pero en todo caso, yo creo que lo más interesante que ha propuesto el Gobierno son las soluciones no a corto plazo, no este shock de precios de gas, sino a largo plazo. Esa reforma del mercado eléctrico para desacoplar el gas, porque yo creo que al final no se puede tener una marca única, como
sería en términos de política monetaria el euro, en este caso con la energía, si no hay un mercado único, ¿verdad? Y aquí claramente no lo hay. No hay una conexión de gas suficiente entre España y Portugal y el resto de la Unión Europea, de nuevo, por una decisión política francesa que permita una marca única. Con lo cual yo creo que eso a medio plazo es la clave, yo creo. La reforma del mercado eléctrico que el Gobierno lleva tiempo reclamando no es algo nuevo como propuesta, es algo que va a resucitar para octubre. ¿Creéis que está más cerca en este contexto de invasión rusa de Ucrania, de precios disparados de la energía? ¿Creéis que existe esa posibilidad de que la Comisión se abra a esto? Tampoco parecía posible en un principio la excepción ibérica, ¿no? Nos decía Ruiz. La Comisión ahí finalmente dio su brazo a torcer. ¿Podríamos ver esta reforma del mercado eléctrico, Esther? Bueno, yo creo que efectivamente la excepción ibérica era algo implanteable hace unos meses en el marco de la Unión Europea, y recordemos que este fue el presidente del Gobierno que se levantó de una negociación en pleno Consejo Europeo y dijo que no volvía si no se aprobaba la excepción ibérica. Por lo tanto, cuidado con minusvalorar las propuestas de este presidente del Gobierno en el marco de la Unión Europea, que si algo ha demostrado es que tiene bastante fluidez en aquellas negociaciones, bastante más de las que tiene aquí dentro de España con sus aliados parlamentarios, y que tiene un dominio de la negociación con sus socios europeos como no se conocía hace tiempo. Yo creo que poco a poco ha ido doblando el pulso de las posiciones iniciales de la Unión Europea, tanto en fondos europeos como la excepción ibérica y como ahora la rebaja del gas, y por lo tanto esta vía de desacoplar el gas de la factura total de la electricidad ya se abrió como consecuencia de la excepción ibérica, y si no recuerdo mal, von der Leyen en una comparecencia pública conjunta con el presidente del Gobierno aquí en España ya abrió la puerta a esta reforma, que a mí me parece que es imprescindible para la situación en la que estamos viviendo. Son propuestas estas que va a llevar a la Comisión que Sánchez ha presentado como útiles para luchar contra la inflación y que, comentábamos, apuntan otra vez al sector energético. Y el presidente ha lanzado un mensaje directo a ese sector y a la banca por el rechazo a los nuevos impuestos. Bueno, yo he escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección. Son los mismos que protestaron y que dijeron que subiendo el salario mínimo interprofesional y con esta reforma laboral se iba a caer España, que se iba a crear desempleo, que íbamos a expulsar muchos trabajadores del mercado laboral. Bueno, ha sucedido todo lo contrario. Por tanto, creo que vamos en la buena dirección. No sé si os ha sorprendido esta referencia directa a dos empresarios muy concretos, Juan Manuel. Bueno, yo creo que el recurso ad hominem siempre es equivocado por poco elegante, ¿no? Esto en líneas generales. Uno cuando defiende sus ideas no tiene por qué señalar a quien defiende las contrarias, ¿no? O estigmatizarlo. En el caso de un presidente del Gobierno, en la coyuntura presente, en la situación delicada en la que estamos, y en un momento en el que se van a agravar los beneficios de este tipo de compañías, yo creo que el señalar con el dedo y dar nombres pues demuestra torpeza. También creo que ahí se adivina en ello un rasgo demagógico, ¿no? Es decir, es poner nombre a los malos, ¿no? Poner nombre a los malos para que las iras populares pues sepan que esos son los enemigos, ¿no? Yo creo que por parte de un gobernante, yo creo que se deben evitar este tipo de deslices y de juegos un tanto burdos, ¿no? Al menos así me lo parece a mí. Berna, ha insistido mucho el presidente en la idea de las dificultades de la mayoría no pueden ser la alegría de las minorías, arrimar el hombro, ha dicho, no es un eslogan. Sí, o sea, para replicar muy rápidamente a lo que decía Juan Manuel, yo creo que aquí evidentemente
la situación es estructural, es decir, esto no son decisiones, digamos, los beneficios extraordinarios de las eléctricas no son consecuencias de decisiones de estas personas, ¿no? Pero claramente si estas personas deciden intervenir en el debate público y a medios de comunicación insistir en lo poco oportuno de las medidas del gobierno, yo creo que es razonable que pues les interpele y les responda. Yo creo que aquí no veo un ad hominem, no veo un ataque personal, sino veo una réplica, ¿no? Y volviendo a la pregunta que hacías, yo creo que es una cosa muy razonable lo que se está planteando, porque solamente a un grupo muy pequeño de empresas, recordemos, solo aquellas que tengan beneficios superiores a 800 millones, si no me equivoco, que es prácticamente pues las empresas del IBEX, a las que se les va a pedir pues que tributen un poco por encima de lo que hacían, que hay que recordar es muy por debajo de lo que tributan las pymes y los autónomos, con lo cual yo creo que es una cosa muy razonable, que además han hecho otros gobiernos de países de nuestro entorno, como por ejemplo la Italia de Draghi, que bueno, Draghi es poco sospechoso de ser un comunista revolucionario, y ha servido para hacer frente a estos, digamos, beneficios extraordinarios de las eléctricas y ahora de los bancos, como consecuencia de la subida de los tipos en Europa del Este y Latinoamérica. 800 millones en el caso de los bancos, más de 1.000 millones en el caso de las energéticas. Hoy hemos visto, por cierto, que han seguido presentando beneficios también la banca y grandes multinacionales del petróleo. Pero lo decíamos al empezar, este balance de Sánchez ha coincidido con el dato adelantado del IPC, con la confirmación de que la inflación, los precios siguen disparados en el 10,8%, pero a la vez la economía aguanta, sigue creciendo un 6,3% interanual. Ruiz, vuelvo contigo. Sí, porque es la sacudida económica del día. Los precios suben un 10,8%. No subían a este ritmo desde septiembre de 1984, crisis del petróleo. Estamos en un momento en el que se ha calentado todo, no solo la electricidad, que se ha disparado, sino también cuestiones como la alimentación. Así que la inflación general sube un 10,8%, pero es que la que debiera ser estable, la subyacente, está desbocada también en el 6,1%. Pese a esto, y sorprendentemente, los precios suben, pero la economía también. La economía crece a un ritmo del 6,3%, más incluso de lo que preveía el gobierno. Está tirando el consumo de las familias. Pese a que han subido los precios, no se está resintiendo el consumo y está tirando también el sector exterior, que crece un 2,6%. Así que, pese a la subida de precios, de momento la economía está aguantando. La única mala noticia en ese dato son los sueldos. Suben un 2,8%, mientras los precios suben un 10,8%. Es decir, los españoles son un 8% más pobres. Gracias, Ruiz. Con todos estos datos sobre la mesa, este es el análisis que ha hecho el presidente del Gobierno. Y lo he dicho antes, no niego la realidad, la incertidumbre que provoca esta guerra, pero quisiera poner en valor o simplemente contrastar tres datos que hemos conocido. Uno, un 10% de evolución de los precios, del coste de la vida, que sin duda alguna es preocupante. Un crecimiento interanual del 6,3%, una evolución de la afiliación a la Seguridad Social de más de 20 millones de españoles y españolas trabajando. Por tanto, hay fundamentos sólidos para que miremos con confianza y con garantías al futuro. Daniel Fuentes, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, analista de Hora 25. Buenas noches. Buenas noches, Marina, ¿qué tal? Te hemos atracado en tus vacaciones para preguntarte cómo lo ves tú. ¿Hay fundamentos sólidos para que miremos con confianza al futuro? A ver, yo creo que hay que ser realistas sobre todo, y el momento es complicado y el momento tiene muchas fuentes de incertidumbre, porque no es exclusivamente la inflación, vamos a decir, por motivos macroeconómicos que hemos podido ver en otros momentos de la historia económica reciente, sino que tiene un origen, y esta es la gran diferencia, básicamente geopolítico, sobre el que los economistas es difícil que tengamos algo que añadir. Pero yo distinguiría que hay, vamos a decir, dos tipos de inflación. Una que existía antes de la invasión rusa de Ucrania, porque hace un año ya estábamos notando un repunte de los precios muy significativos, que tenía su raíz en lo que llamamos los cuellos de botella, ¿no? Distorsiones en el mercado, en el tráfico mundial de mercancías, en el comercio internacional, y luego una salida muy fuerte de la demanda global, no solo española, sino zona euro y Estados Unidos, después de las restricciones debidas al coronavirus, a la que la oferta no conseguía seguir. Estos dos primeros factores, ese tipo de inflación, yo creo que es relativamente razonable, cabe pensar que es relativamente posible que en un periodo de tiempo razonablemente corto se pueda reabsorber, ¿no? Esa
esa parte de la inflación es la que se está tratando de solventar o de atajar a través de una subida de los tipos de interés. Por lo tanto, yo diría que hay una parte de la inflación sobre la que cabe ser razonablemente optimista, hablo de 2, 3, 4 trimestres, y la otra parte, la que viene explicada exclusivamente o principalmente por el gas, es más compleja, claro, es más compleja. Para poner freno a la inflación, el Gobierno quiere tocar el mercado eléctrico a nivel europeo, desvincular el precio de la luz, el precio final de la luz del precio del gas. Es lo que va a proponer a la Comisión, reformar el mercado eléctrico europeo. Esto puede tocar de nuevo las cuentas de resultados de las eléctricas. Aquí veríamos, Daniel, una clave para doblegar esa curva de la inflación. Sí, yo creo que es una propuesta muy acertada, que por cierto no es novedosa. La misma la llevó Teresa Rivera hace exactamente un año, el verano pasado, ya sin fortuna a la Comisión Europea. En otoño pasado ya el Gobierno trató de regular y tampoco tuvo eco favorable en los distintos consejos europeos. Luego España consiguió la excepción basada en la misma filosofía para el caso ibérico, y ahora va un paso más allá y dice, oye, esto merece un replanteamiento colectivo de zona euro, ¿no? De reformar el mecanismo de fijación de precios, en el que yo creo que los economistas estamos básicamente de acuerdo, que hay una contaminación del precio de gas al resto de la generación eléctrica que debería ser corregida, a escala europea. Yo creo que eso es un acierto, y por ahí efectivamente podemos tener buenas noticias y parte de la solución al problema. La solución última será reducir la dependencia energética de Rusia. Eso es sin duda alguna el fin último. Y para esto pues hace falta en el muy corto plazo pues combinar medidas como diversificar las fuentes, como las medidas de ahorro energético que se han anunciado, más allá de ese 7, el 15%, y si responden a aquella primera propuesta normativa de la Comisión Europea, si son voluntarias, son obligatorias. Francamente, todo eso me parece un debate secundario. El verdadero debate es que no queremos y no debemos seguir dependiendo de unas fuentes energéticas de las que carecemos, y que por lo tanto debemos hacer el uso más eficiente que podamos de estos recursos, independientemente de que los tengamos, porque es cierto que nuestro ahorro no va en beneficio, pues por ejemplo, de un mayor consumo o de una mayor necesidad en Alemania, eso es cierto, pero nuestro ahorro sí que va en detrimento, o en este caso favorable, de una menor factura energética. Por lo tanto, independientemente de ese otro debate, cuanto mayor sea la racionalidad con la que hagamos uso de estos recursos energéticos, tanto mejor para nosotros. Daniel, y ya te dejo, inflación de 2 dígitos, pero los sueldos suben un 2,8%. Si esta tendencia se consolida y los sueldos siguen como están, ¿es cuestión de tiempo que tengamos un parón del consumo? Bueno, vamos a ver, esta semana hemos conocido los datos de actividad económica, de PIB, los datos de mercado laboral de la EPA y los últimos datos de empleo, de precios a través del IPC. Y yo querría hacer aquí una primera precisión, y es que todas estas diferentes estadísticas no responden a una misma metodología, a un mismo calendario, ni a una misma, vamos a decir, arquitectura estadística uniforme, sino que son distintas estadísticas para el Instituto Nacional de Estadística, tanto en España como fuera de España, no propone una interpretación, puesto que no es su misión, y precisamente para evitar cualquier tipo de potencial tergiversación, lo que hace es dar los datos en bruto y corresponde a los analistas leerlos. Por eso podemos encontrar algunas aparentes incoherencias o relación de datos difíciles de explicar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que crezca el consumo de los hogares con la inflación disparada a 2 dígitos? Bueno, una posible explicación en el corto plazo, y va en línea para contestar a la pregunta que me hacías, Marina, es que en el corto plazo el consumo no depende única y exclusivamente de los precios. Claro que los precios son una variable fundamental a la hora de explicar el consumo, pero otra variable fundamental es el empleo. Si se genera empleo, hay más sueldos, hay más salarios, hay más ingresos en las familias, y eso tira el consumo hacia arriba. Y hemos asistido a un muy buen trimestre para el empleo. El consumo también depende de si estamos hablando de productos. Los economistas decimos que tienen mucha rigidez o poca rigidez a la demanda, es decir, si ante un incremento de los precios tú puedes reducir ese consumo. Y no es el caso precisamente con la gasolina, con los combustibles o con la electricidad, que se caracterizan por tener una demanda rígida. Es decir, ante variaciones del precio, la cantidad demandada varía menos que proporcionalmente. Nos cuesta más porque los necesitamos. El consumo también depende de la estacionalidad.
pues por ejemplo de un gasto de vacaciones, de un gasto de veraneo. El consumo también depende de las expectativas, de si creo que me va a ir bien o me va a ir mal o me va a ir regular, y de cómo sea mi estado de ánimo o el estado de ánimo social. Todo este conjunto de variables y otras es lo que puede haber explicado que, a pesar de un incremento de los precios de 2 dígitos, el consumo haya aguantado. Dicho lo cual, esto no significa que se vaya a mantener en el tiempo. Lo más probable, de manera intuitiva, es que todas estas variables vayan cada vez pesando menos y la de los precios cada vez pesando más, y por lo tanto lo razonable es pensar en una desaceleración, una ralentización del consumo y por lo tanto a un menor crecimiento en los próximos trimestres. La vista puesta en septiembre. Qué susto os vais a llevar cuando volváis de vacaciones los que podéis disfrutarlas. Daniel Fuentes, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá. No te puedo prometer que no te volvamos a molestar, pero gracias y buenas noches. Nada, aquí estaremos. Buenas noches. Gracias, Marina. Esta es la situación. Ya hemos escuchado el mensaje de confianza que ha lanzado el presidente Pedro Sánchez. Y ante eso el PP lo acusa de triunfalismo. Es la lectura global que ha hecho Cuca Gamarra del balance, porque Feijóo no ha respondido al presidente, sino que se le ha adelantado un día con un discurso sin preguntas. En la misma línea, la del triunfalismo, ha apuntado también Ciudadanos. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Sí, ha sido Gamarra quien le ha dado la réplica hoy a Sánchez y la que ha respondido a las críticas que les ha lanzado desde Moncloa. De hecho, la secretaria general del PP ha denunciado que el presidente se ha centrado más en culparles a ellos de la situación que de hablar de la gestión del gobierno como un mal estudiante, ha dicho, sin hacer autocrítica y con un discurso triunfalista. Pedro Sánchez se ha presentado hoy como el mal estudiante que, tras un curso nefasto, busca tratar de justificar que no ha ido tan mal y buscar culpables en otro lado. Casi ha hablado más de la oposición en su comparecencia que del gobierno. Creen los populares que la nueva subida de la inflación demuestra precisamente que las medidas del gobierno no están funcionando, y misma lectura hacen en Ciudadanos, que también acusan a Sánchez de estar desconectado de la realidad. Según Inés Arrimadas, no es precisamente con los ciudadanos con los que está cumpliendo Sánchez. Con los únicos con los que está cumpliendo Sánchez es con Junqueras, con Otegi y con los corruptos de los seres a los que están defendiendo y ya le están preparando en indulto. Pero no está cumpliendo con los españoles. Sánchez tiene medidas que caben en una pancarta, pero tiene sin duda una ausencia de un plan para nuestro país. Según Ciudadanos, le sobran las pancartas a Sánchez, y según el PP le sobra también ese gesto de no llevar corbata, con el que creen que solo pretendía distraer la atención de los ciudadanos del nuevo dato de la inflación. Fuentes populares critican además que después se ha montado en un helicóptero para recorrer los 25 kilómetros que unen el Palacio de la Moncloa y la base aérea de Torrejón. ¿Cómo has visto, Esther, la lectura, la respuesta del principal partido de la oposición? Bueno, pues lo habitual de la oposición, ¿no? Lo que ocurre es que cuando la oposición, el discurso de la oposición es todo no y todo mal, al final nada es no y nada es mal. Quiero decir, yo triunfalista al presidente del gobierno no lo he visto, eufórico tampoco. Es verdad que desde hace unas semanas el presidente del gobierno muestra una hiperactividad en la toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones y aprobación de medidas que se van solapando unas con otras. Pero entiendo que triunfalismo ha habido poco en esta ocasión. Yo creo que en las últimas intervenciones públicas del presidente del gobierno ha hecho una descripción bastante cruda de la realidad. Es verdad que él ha intentado mitigar las consecuencias del malísimo dato de la inflación que hemos conocido hoy, pero también ha empezado la comparecencia hablando de este dato. Por lo tanto, hombre, a mí me hubiera gustado que la oposición, que hizo balance ayer también del curso político, Alberto Núñez Feijóo, nos hubiera dado la oportunidad a los periodistas de hacer preguntas en un balance que, más que balance, fue un mitin de un partido político que utilizó las instalaciones del Senado para su propia campaña electoral. A mí esto sí que me rechina, ¿no? en los liderazgos políticos. Y respecto al presidente del gobierno, también decir que efectivamente decía Cuca Gamarra que ha suspendido el curso por mal estudiante. Hombre, yo diría que efectivamente se puede decir que el presidente del gobierno en este curso político quizá no ha estado todo lo aplicado que se le pide a los estudiantes, pero que al final ha salvado el curso por los pelos. Y esto ha sido como consecuencia de la cumbre de la OTAN.
del resultado del debate de la nación y de una serie de medidas que ha ido anunciando. Es verdad que con un rearme ideológico y con un perfil presidencial mucho más ideologizado, ha ido o ha intentado por lo menos reconectar con esa parte de la ciudadanía que hasta ahora no percibía que se estuviesen tomando decisiones en beneficio de quienes más problemas tenían, ¿no? Yo creo que hoy el verbo que más ha conjugado durante toda la comparecencia el presidente del Gobierno es el de proteger, 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 proteger a las clases medias y trabajadoras y a los más vulnerables. Y hombre, teniendo en cuenta la cantidad de miles de millones que se han invertido en este semestre precisamente para proteger a quienes estaban más afectados por la subida de los precios de los combustibles y de otra serie de productos, no se puede decir que el presidente del Gobierno haya tenido un tono triunfalista. No quiero columpiarme, creo que ha dado la cifra 30.000 millones, si no recuerdo mal. Por seguir con la analogía, ¿qué te ha parecido, Juan Manuel, la nota que le ha puesto Cuca Gamarra al estudiante Sánchez? Bueno, esas son retóricas propias de partitocráticas, ¿no?, en donde tienes que utilizar unos determinados términos y yo no entraré a comentar eso. Lo que pasa es que sí que creo que Sánchez no ha reconocido sus errores. Y creo que Sánchez ha sido incapaz de reconocer que algunas de las medidas que en estos últimos meses ha arbitrado, sin duda con buena intención, pues se han revelado estériles. Es decir, yo creo que es evidente que la bonificación de la gasolina, la rebaja del recibo de la luz, etcétera, etcétera, pues no han tenido los efectos que se buscaban. Y ciertamente sí querrá proteger, pero la realidad es que en España la inflación de este último mes ha duplicado la inflación de la mayor parte de los países de la Unión Europea, a veces mucho peor incluso, ¿no? Italia, al parecer, pues durante este mes no solamente los precios no se han alzado, sino que han bajado 1/10, pero países como Francia, como Alemania, como Portugal, la inflación ha sido mucho menor que en España. Entonces algo se tendrá que estar haciendo mal. Y en este sentido creo que, no sé si la palabra es triunfalismo, pero desde luego sí que creo que hay una dificultad en Sánchez para reconocer los errores o para reconocer los malos resultados. Yo creo que esto es evidente. A raíz de esta lectura os pregunto, ¿se está diferenciando Feijóo de la anterior etapa de Pablo Casado en el Partido Popular, que en principio venía a superar? Berna. Bueno, yo creo que esta estrategia de poli bueno, poli malo que tienen Gamarra y Feijóo, al final lo que lleva es una suerte de estrategia esquizofrénica en la que el PP quiere ser un partido que sea constructivo, pero al mismo tiempo pues siga con esas tendencias corrosivas que arrastra desde su anterior equipo, ¿no? Yo creo que el discurso de Sánchez no ha sido particularmente triunfalista. Yo creo que ha sido bastante comedido, pero es lógico en estos momentos, pues lo que se suele decir, ¿no? Cuando las cosas van muy bien no puedes decir que van muy bien, y cuando las cosas van muy mal no puedes decir que van muy mal. Yo creo que todos los gobiernos, no solamente el de Sánchez, sino por ejemplo también Biden, no insistía en esta idea de no estamos en una recesión, tienen que tranquilizar a los mercados y en general con este tipo de discurso, y no es algo excepcional, ¿no? Entonces yo creo que Gamarra sigue como en esa línea un poco corrosiva que ha caracterizado la oposición, pues con cualquier tipo de propuesta, ¿no? Incluida pues por ejemplo la reforma laboral, que al final nos ha dejado las pocas buenas noticias económicas de esta semana, no solamente la reducción del paro, sino incluso parte del crecimiento, según el Financial Times, ha tenido que ver con ese aumento del trabajo indefinido que aumenta la productividad, con lo cual, bueno, pues en su línea. Y luego por entrar brevemente en Ciudadanos, yo creo que tampoco acaba de encontrar su espacio, y llama la atención que sigan con esta línea, porque, por ejemplo, una de las políticas silenciosas, yo creo, más importantes que se están promoviendo para limitar a medio plazo la inflación es la de Teresa Rivera y su ministerio, que están insistiendo en la inversión en, por ejemplo, el aislamiento de ventanas, la electrificación, en fin, invertir en transición ecológica para reducir a medio plazo esa inflación que se deriva fundamentalmente del precio de la energía, no solamente en combustibles, sino algo que se traslada también al precio de los alimentos, que por su transporte también pues son mucho más caros. Y yo recuerdo que pues no hace mucho, hace unas semanas, cuando se hablaba de aislar edificios con este tipo de inversiones de recuperación, pues salía Luis Garicano y en general el equipo económico de Ciudadanos para decir que eso era tirar el dinero a la basura, que había que hacer propuestas más ambiciosas. Pues bien, parece que hoy
dentro de las políticas que están, digamos, al alcance del gobierno, puesto que la política monetaria se decide en Frankfurt, va claramente en esa dirección que Ciudadanos lleva criticando meses, sin encontrar muy bien cuál es su espacio. El presidente del gobierno está terminando este día en Serbia, primer viaje oficial de un presidente del gobierno español a ese país, y desde allí, con nuestro enviado especial, vamos a repasar otros asuntos en los que Sánchez no ha entrado tanto. Así luego los comentamos. La mesa de diálogo, por ejemplo, sobre la que ha hablado solo en el turno de preguntas, en el que además ha evitado polemizar con la postura de Unidas Podemos sobre el gasto en defensa o la reforma fiscal. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches. Solo al final de la comparecencia y al ser preguntado ha defendido Sánchez los trabajos de la mesa de diálogo con la Generalitat. No ha habido comentarios hoy sobre la renovación del Poder Judicial, que ha mencionado solo por un lapsus, y tampoco ha querido entrar en los asuntos que más le alejan de sus socios, como el gasto en defensa. De hecho, ha defendido que no hará cambios en el Ejecutivo a la vuelta del verano y que agotará la legislatura. Lo que pretendía el presidente hoy es que el balance fuese una reivindicación de su mandato, recuperando de nuevo el relato de la épica para defender que el suyo es un ejecutivo que vela por la clase trabajadora, aunque eso suponga, dicho, incomodar algunos poderes. Sé que muchos ciudadanos contemplan con preocupación la incertidumbre derivada de esta guerra. Lo entiendo, me hago cargo, soy el primero en reconocer las dificultades que nos rodean. Debemos mirarlas de frente, abordarlas con determinación y también con compromiso social. En conversación informal con los periodistas durante el vuelo a Belgrado, Sánchez ha justificado las medidas que ha puesto en marcha. No le preocupan los recursos que la banca o las eléctricas puedan interponer. De hecho, les recomienda leer el artículo 31 de la Constitución, que consagra que todos deben contribuir al reparto del gasto público. Y en esa charla ha reiterado también las críticas a la oposición, a la que ha asegurado va a doblegar en las encuestas. Vamos a trabajar por darle la vuelta a esas encuestas. Bueno, pues lo vamos a hacer no cayendo en el catastrofismo al que siempre señala la oposición conservadora y la ultraderecha. Tampoco vamos a caer en la euforia, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso. El presidente asegura que su trato con Feijóo es prácticamente el mismo que con Casado, es decir, prácticamente nulo. De puntillas ha pasado hoy el presidente Berna sobre la mesa de diálogo en la semana en la que se han alcanzado por escrito los primeros acuerdos. Sí, bueno, yo creo que está haciendo bien, porque ahora mismo, digamos, la mayoría aritmética parlamentaria pues es muy complicada y creo que cuanto más se convierta en un salient issue, como se lo dice en ciencia política, la mesa de diálogo, pues peor, yo creo, para el gobierno. Creo que hace bien en insistir en esta nueva agenda, digamos, de rearme ideológico, de quitarse un poco la corbata y hacer frente a las eléctricas. Y, digamos, no enfatizar pues elementos que son divisivos no solamente en el conjunto de la izquierda, sino entre su propio electorado. Yo creo que el tema de la mesa de diálogo claramente lo es, ¿no? Entonces me parece una estrategia pues comprensible y adecuada. Juan Manuel. Bueno, es que yo pienso que hoy el tema que verdaderamente resultaba imperioso y que a la gente le preocupa sobremanera es el tema que ha abordado, ¿no? Los otros temas no digo que no sean importantes, pero bueno, en el nuevo curso político que seguramente que habrá muchas oportunidades para hablar sobre ellos, ¿no? Tal vez en este momento en el que las vacaciones están a punto de empezar, pues yo creo que él naturalmente no puede malgastar su imagen, ¿no? Ya la posición del gobierno es bastante difícil, si encima empieza a sacar todo tipo de temas, yo creo que le perjudicaría. Otra cosa es que los periodistas tengan la obligación de sacarlos, ¿no? En la medida en que se pueda, cuando te dejan hacer preguntas y, por supuesto, en los medios en los que trabajan, pero yo creo que la posición de él ha sido astuta, ¿no? Ha sido cuando le han preguntado, efectivamente, cuando ha destacado, le han preguntado por la mesa de diálogo y él ha destacado los resultados de lo que viene a ser el CIS catalán, del CEO, que el PSC es primera fuerza, que la mayoría catalana rechaza la independencia y que este cambio de tendencia, ha dicho Sánchez, que señalan las encuestas, tiene que ver con esta vía del diálogo. No sé si lo ves así, Juan Manuel. No creo que tenga que ver con la vía del diálogo, creo que tiene que ver con el hastío y con el sentimiento de fracaso que en gran parte de la sociedad catalana se respira después de la aventura a la que le lanzaron los políticos indepes, ¿no? Yo creo que esa es la razón fundamental. Yo creo que
ese aventurerismo ha generado desapego, ha generado hastío y creo que esa es la razón fundamental, ¿no? Y también porque estas cosas son cíclicas. Si analizamos lo que ha sido la historia de Cataluña a lo largo del último siglo, pues descubrimos que también pues en los tiempos de la República, en donde la tensión separatista o catalanista era muy fuerte, pues obedecía a ciclos, ¿no? Y cuando esos ciclos se coronaban o culminaban con acontecimientos dramáticos, pues luego las aguas volvían a su cauce. Hay periodos en donde esas aguas parece que discurren subterráneamente y luego vuelven a brotar, ¿no? Por otra parte, creo también que en estos momentos, pues al partido que ha renunciado al independentismo mágico y que sin renunciar a ese horizonte de independencia, pero que se ha dado cuenta que esa vía no es la adecuada, que es Esquerra Republicana, pues es evidente que a Esquerra Republicana en estos momentos no le interesa para nada repetir aquel fracaso que encabezó Puigdemont, ¿no? Esther, ¿piensas, como apuntaba Berna, que esto de la mesa de diálogo es un asunto que si puede el Gobierno prefiere quizás no sacar tanto a relucir? Pues no, la verdad es que no lo comparto porque objetivamente yo creo que este es un asunto que el presidente del Gobierno y el Gobierno en su conjunto deberían de situar en el haber y no en el debe de su acción de gobierno. Porque que después de la crisis de Pegasus se haya cerrado o recompuesto o retejido la relación con Esquerra Republicana de Cataluña, a mí me parece que es importante para el Gobierno y para la estabilidad del Gobierno en el Parlamento español. Y que haya bajado la inflamación política en Cataluña no solamente es fruto del hastío que mencionaba de Prada, sino que también es consecuencia de la política del diálogo. En los tiempos de confrontación y de debate intenso entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán, ya sabemos a qué escenarios nos llevó. Y por lo tanto yo creo que esto hay que ponerlo en la columna del haber y no del debe del Gobierno. Que el presidente del Gobierno haya hoy mencionado de pasada este asunto y solo a preguntas de los colegas periodistas, hombre, pues probablemente tiene que ver con que la de hoy ha sido una comparecencia bastante tasada en el tiempo, porque tenía un viaje programado a Belgrado y probablemente porque también se han dado cuenta los nuevos asesores de la Moncloa que aquellas comparecencias de final de curso que hacía de exposiciones de hora y media no tenían ningún sentido. Por tanto, era imposible introducir todos los asuntos que están en la agenda política o que han estado en la agenda política durante el último año. Para terminar, con el balance, el último anuncio del presidente del Gobierno, un Real Decreto Ley también para el lunes, para que los planes de prevención y extinción de incendios de las comunidades estén activos todo el año, no solo durante el verano. Ha señalado Sánchez la necesidad de que no haya diferencias de medios para la lucha contra incendios entre unas autonomías y otras. Adela Molina. El de 2022 es ya el peor verano en 30 años en superficie quemada, más de 215.000 hectáreas y aún queda por delante el mes de agosto. El Gobierno pretende, con el decreto ley que va a aprobar el próximo lunes, fortalecer las capacidades y la coordinación en la prevención de incendios y también en la recuperación posterior, según ha explicado Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha añadido que además se quieren reducir las diferencias entre los dispositivos y medios que dedican unas comunidades autónomas a esa tarea con respecto a otras, fijando unos mínimos. Pedro Sánchez. Es evidente que ha cambiado la emergencia climática nuestra tarea de prevenir y de luchar y de extinguir los incendios. ¿Eso qué significa? Eso significa, a mi juicio, que los planes de prevención y de extinción de incendios no pueden durar ya 5 meses ni 4 meses, tendrán que durar 12 meses. Y eso exigirá, como lo está haciendo por parte de la Administración General del Estado, aumentar capacidad. Ejemplo de esa diferencia son Castilla-La Mancha, que mantiene durante todo el año los equipos de prevención y extinción. Hay al menos otras 6 comunidades que también lo hacen, mientras que en Castilla y León el dispositivo completo solo está operativo durante los meses de verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Ayer giró en torno a este asunto, el de los incendios, el encuentro en Moncloa con Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, el encuentro del presidente con los presidentes autonómicos del PP, que le pidieron sacar el asunto del debate partidista. Parece en principio razonable ampliar la prevención a todo el año, Berna.
Sí, o sea, me parece de sentido común, pero lo que me llama poderosamente la atención es que se pida de alguna manera despolitizar esta cuestión o de alguna manera dejarla de lado, ¿no? Esto es un poco como si, pues, por poner una analogía, algo parecido que podría parecer de consenso, que la gestión del COVID también, pues, se dejara la política fuera y se hablara, pues, solo en términos de pues, política pública. Yo creo que aquí lo que se está poniendo de relieve es que aquellas administraciones del Partido Popular han descuidado una responsabilidad que es la de pues tener protocolos que puedan hacer frente a esta oleadas de incendios, por no hablar del hecho de que hay una responsabilidad política que bueno, no es imputable al Partido Popular, pero en general a otras fuerzas políticas, que tiene que ver con el cuestionamiento o incluso negación del cambio climático, con lo cual me llama mucho la atención el hecho de que se exija o se pida o se sugiera siquiera el dejar pues la política de prevención de incendios fuera de la política cuando es algo inherentemente político, por no hablar de los recortes, por supuesto. Esther. Perdón, yo creo que el presidente del gobierno, o he deducido yo de sus palabras, que quería dar un paso más, ¿no? Y que lo que viene a anunciar es una especie de armonización de los recursos materiales y humanos en el conjunto de todas las comunidades autónomas para la lucha contra incendios. Y siendo un objetivo bastante loable, me parece que puede acabar resultando un conflicto competencial que acabe en los tribunales y que las comunidades autónomas defiendan sus competencias propias en el ámbito del Tribunal Constitucional, como siempre ocurre con cada vez que el gobierno central pretende armonizar cualquier otra política, ¿no? Recordemos cuáles eran las críticas y ese debate político tan encontrado y tan intenso durante los meses más duros de la pandemia, precisamente porque las comunidades autónomas reclamaban sus competencias para gestionar de manera distinta a la que gestionó el gobierno de España la pandemia. Yo creo que hay que esperar a leer el texto que va a presentar o que va a aprobar el gobierno el próximo lunes, pero o mucho me equivoco, o esto puede dar lugar otra vez a una guerra competencial entre comunidades autónomas, cosa que me parece completamente absurda teniendo en cuenta el éxito que supuso después del trágico incendio de Guadalajara en el que fallecieron 11 personas. Probablemente como consecuencia de una descoordinación flagrante entre comunidades autónomas y entre comunidad y gobierno central, se creara la unidad militar de emergencia, de la que nadie tiene que poner un solo pero cada vez que en nuestro país ocurre una catástrofe natural. Juan Manuel, me he quedado sin tiempo, pero luego empiezo por ti. O muy breve, muy breve. Bueno, yo creo que la manera de controlar los incendios fundamentalmente es la recuperación de la vida rural. Si tenemos tantos incendios es porque los montes están invadidos de maleza, porque no hay ganadería, porque no hay cabras que ramoneen los arbustos y acaben con las malezas, y por supuesto porque en los pueblos no hay jóvenes. Hace 30, 40 años, cuando se declaraba un incendio, inmediatamente iban 50 mozos del pueblo a apagarlo. Hoy en día en ese pueblo ya no hay ni siquiera 50 viejos. Entonces la recuperación de la vida rural es fundamental para combatir los incendios. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de la marcha de Olona. Hora 25. Marina Fernández. Empezamos a cerrar este viernes 29 de julio. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches, Marina. Lo cerramos en Tenerife, donde mañana se va a celebrar una concentración por la mujer de 34 años que hoy ha sido asesinada allí, un caso que se investiga ya como violencia machista. El presunto agresor, su expareja, ya está detenido y, de confirmarse, sería la víctima número 16 en lo que va de año en nuestro país. El 016 es el número para denunciar los malos tratos, es gratuito, no deja registro en la factura, pero sí hay que borrarlo de la lista de llamadas. Y que termina también con el primer muerto en España por la viruela del mono. Sabemos que ha sido en la Comunidad Valenciana, pero Sanidad todavía no ha aportado más datos. Es el primer muerto en Europa, el resto han sido en África y una persona ha muerto también hoy en Brasil. En España hay, según el último informe de hoy, 4.300 casos confirmados, pero solo el 3% han tenido que ser hospitalizados. Y va a jugar mañana Cristiano frente al Atleti, Álvaro Benito. Hola, Marina, buenas noches. Pues no va a jugar ante el Atlético de Madrid en Oslo, después de que esté siendo el culebrón del verano, finalice o no con los huesos de Cristiano en el Atlético de Madrid. Lo que sí es curioso es que se iba a jugar pasado mañana domingo frente al Rayo Vallecano, así que mañana no contra el Atleti, pero sí el domingo contra el Rayo. Además, en el larguero vamos a charlar con Peja Mijatovic, leyenda blanca ante todo este potencial de fichajes que está demostrando el FC Barcelona, y vamos a andar, Marina, oyentes de Hora 25, en la historia del nuevo Mestalla.
Un estadio que lleva parada las obras 13 años, hoy nuevo paso atrás y con la elección en unos meses de las sedes de la candidatura de España y Portugal para el Mundial 2030. Pues luego te escuchamos. Ahora. La ropa para el fin de semana. Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Marina. Pues más o menos la ropa que hemos tenido que usar hoy. Sí que es cierto que tendrá que ser todavía de más manga corta o con un paraguas para el sol el domingo, porque va a subir la temperatura el día que más del fin de semana, y subir más significa otra vez hasta los 42, 43 grados, otra vez en el Guadalquivir, en el Tajo y en el Guadiana, así como en el sur de Pontevedra. Allí va a hacer bastante calor el domingo. Y otra vez cuidado con las tormentas que mañana van a caer, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Mañana por la tarde y noche, Marina, pues piedras en los bolsillos, porque esas tormentas traerán bastante viento. Oye, Luismi, veníamos de hablar de incendios. Este es el peor verano en 30 años en superficie quemada, más de 215.000 hectáreas a día de hoy. Cuéntanos, ¿cuánto puede tardar un bosque en recuperarse después de quemarse? Pues básicamente depende del tipo de suelo que tenga, también del tipo de vegetación, del tipo de árbol, por ejemplo, que se haya quemado, y también del régimen de lluvias que tenga. Cuanta más lluvia tenga es fácil, y lluvia sobre todo regular, que no sea torrencial, es más fácil de que la recuperación sea en poco más de 15 años. Pero por ejemplo los pinos directamente la mayoría hay que talarlos porque no vuelven a rebrotar, pero bosques que sean de encinas, de robles, de carballos, por ejemplo, de alcornoques, esos, Marina, en poco más de 5 o 10 años rebrotan bastante, y hay que recordar que un bosque empieza por las hierbas, arbustos, maquia, y luego es cuando llega al bosque. Luismi, creo que hoy te sumas a la lista de personas que me caen mal, ¿no? No, todavía no. Lo que pasa es que no puede hablar contigo igualmente. Todavía no, ¿eh? ¿Todavía no te vas de vacaciones? No. Pero no te vamos a escuchar aquí en Hora 25. En Hora 25 no, pero ya sabéis, en Si Amanece Nos Vamos todos los días. Ahí vas a estar, madrugando. Luismi, un beso. Un abrazo. Hora 25. Marina Fernández. Vamos con la noticia política, la otra noticia política importante que nos deja el día, que es que Macarena Olona se va. Soy soldado, pero ante todo soy hija de Dios. No puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que esté por venir. Lo que sí que puedo asegurar es que mi compromiso es firme. Esto decía el pasado 20 de junio al analizar en rueda de prensa los resultados de las elecciones en Andalucía, peores de lo esperado para Vox. Macarena Olona se ha despedido hoy de la política, lo ha hecho a través de una carta en la que ha explicado que lo deja por motivos de salud. Podría haber optado por poner un punto y seguido a su trayectoria política, pero Olona ya avanza en esa carta que cuando se recupere volverá a su puesto de abogada del Estado, no a la primera línea política con Vox. Ana Fernández Vila. Sí, Vox pierde a una de sus principales dirigentes, una de sus caras más conocidas y con más respaldo en sus bases. Dice Olona que se va por motivos médicos, que no puede compaginar con su labor política por prescripción médica, y así se lo ha trasladado a Santiago Abascal, aunque lo cierto es que a nivel político y dentro del partido, Olona no estaba pasando por su mejor momento después de que ese macarenazo que proclamaban antes de las andaluzas no diera en las urnas los resultados esperados. De hecho, fuentes de Vox reconocen a la SER que irse a Andalucía no fue su decisión, que tenía dudas, pero aceptó para cumplir con el encargo que le hizo Abascal, y se fue arrastrando los pies a una campaña que no salió como esperaban, y tampoco las andaluzas, en las que el partido de ultraderecha sacó 14 escaños, 2 más que los que tenían, pero muchos menos de los que daban por hecho. Olona ni siquiera ha sido estas semanas la interlocutora con el PP en Andalucía, según reconocen fuentes populares, y la primera decisión relevante de la nueva legislatura andaluza, la designación de los senadores, tampoco salió como ya quería. Llegó a anunciar que el elegido sería su mano derecha y jefe de campaña, González Robato, algo que finalmente no pasó. Deja el cargo ahora a Olona, tras especularse antes incluso de las elecciones andaluzas que volvería a Madrid. Esther, mucho ruido de fondo en Vox y se suma la salida de Olona, que no sé si a ti también te ha sorprendido. A mí me ha sorprendido. Sí, a mí bastante, la verdad. Me ha sorprendido bastante, pero reconozco, Marina, que no dispongo de ninguna información, porque como bien saben los oyentes, Vox es un partido que elige muy minuciosamente con los periodistas que habla y a los medios de comunicación a los que facilita su información habitual. A ver, cuando alguien dice que tiene problemas personales, pues no hay por qué no creerla. Bien, es verdad que esta salida se produce
después de que haya habido tensiones en el partido ahí en Andalucía por la llegada de Macarena Olona, que no fue bien recibida, por el desconocimiento profundo que ella tenía del partido allí, por las tensiones que había tenido también en Madrid con la dirección nacional, con los recelos que había despertado su exceso de protagonismo en el Congreso de los Diputados. Todo esto por añadirle contexto a la decisión. Pero yo esta tarde recordaba que durante la campaña electoral Olona desapareció 3 o 4 días. El partido anunció que no habría agenda durante aquellos días y no dio más explicación. Esto en una campaña electoral es extraño, ¿no? Y también es cierto que hemos sabido que había alquilado una vivienda en Madrid, que había matriculado a su hijo en Sevilla, que había matriculado en Sevilla a su hijo. Por lo tanto, no me atrevería, Marina, a ahondar o a ponerle una conclusión final a esta decisión, porque creo que se han podido mezclar efectivamente las decisiones personales con la incomodidad en la que ella se sentía en este momento en Sevilla, siendo la cara más visible del partido en Andalucía. Ella explica en esa carta que son problemas de salud que ya arrastraba efectivamente durante la campaña. Por esto que decías ahora, Esther, en cualquier caso, duro golpe para Vox, es uno de sus pesos pesados, una cara muy reconocible del partido, en un momento en el que las encuestas señalan una tendencia a la baja. Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar efectivamente no creo que podamos dudar si la señora Olona dice que son problemas de salud, pues seguramente lo sean, ¿no? Y lo que tenemos es que desearle que los venza y que recupere plenamente su salud, ¿no? Sin embargo, yo pienso que hay otras razones. Y otras razones que yo creo que además son un poco antiguas. Yo creo que Olona, de alguna manera, a lo mejor para su fuero interno, pero también para sus más allegados, yo creo que empezaba a postularse como un posible recambio para Abascal. Y yo creo que esto la dirección del partido lo detecta, lo olfatea. Es evidente que Olona tenía unas intervenciones muy rimbombantes, a veces muy chillonas en el Congreso. Rimbombantes. Y si me permitís el adjetivo, ¿no? Sí, claro, es que me ha hecho gracia. Y creo que ella tenía ese secreto anhelo de poder ser un posible recambio para Abascal, en un partido en el que no hay recambios para Abascal y en donde, si nos fijamos, todas las personas que en algún momento han descollado, pues bueno, como que les han bajado los humos, digámoslo así, ¿no? Les han bajado los humos. Yo creo que Olona, en cambio, le costaba aceptar que le bajaran los humos, tenía los humos muy altos, y pienso que ya la jugada de mandarla a Andalucía es una maniobra, creo que es una maniobra para capar sus aspiraciones, que además, cuando el resultado en las elecciones no es que sea malo en términos absolutos, porque la realidad es que Vox crece, pero evidentemente no crece en la medida que era de esperar, y sobre todo ese crecimiento resulta totalmente estéril, ¿no? Puesto que el Partido Popular consigue mayoría absoluta, y evidentemente el partido, la dirección del partido, ve la oportunidad de que Olona quede totalmente fuera de juego en esa fantasmal o imaginaria carrera sucesoria para Abascal. Entonces yo pienso que en aquella comparecencia, es verdad, estaba pensando, Juan Manuel, al hilo de tu intervención, que en la comparecencia posterior, yo estaba allí la noche electoral en Sevilla, en la comparecencia posterior a conocer los resultados electorales, Abascal estaba en el mismo hotel que Macarena Olona y no la acompañó en aquella comparecencia. Vamos a ver, yo pienso que hay algo de esto que yo estoy diciendo, hay algo de cierto, no sé hasta qué punto, pero es indudable que Macarena Olona se postulaba como la gran alternativa popular y repito, por la contundencia de sus alocuciones en el Congreso y demás, como la gran alternativa o la gran posibilidad de que Vox tuviese, un nuevo líder, ¿no? Desde luego su cara se estaba haciendo tan
tanto más visible, ¿no?, que la de luego, Santiago Abascal. Era una cara muy reconocible sobre, de Vox. Sobre todo porque en el Congreso de los Diputados ella asistía a los plenos y Santiago Abascal no. Claro. Por terminar, creo que también la campaña que ella decide hacer, que es una campaña muy chillona, la campaña de las elecciones andaluzas, creo que termina de desagradar, digamos, a la dirección del partido, ¿no? Asiente Berna sobre esto último, Juan Manuel. Sí, o sea, creo que la campaña de Bienvenido Mr. Marshall que hizo, pues parece ser que era trascendido, levantó ampollas en Madrid y hubo tensiones entre los dos sectores, y pues ahora ha sido ninguneada con, pues eso, el no nombramiento de González Robato, mano derecha de Olona, y yo creo que también evidentemente está totalmente causado por la caída de Olona después de un momento dulce en el que se veía claramente vicepresidenta, y ha pasado a la más absoluta irrelevancia, ¿no? Porque incluso su promesa de votar en contra, pues al final se han abstenido, y por mucho que ha subido el tono, ha sido incapaz. En la investidura de Juan Manuel Moreno. Aspiraba a ser vicepresidenta de la Junta de Andalucía, pero solo consiguió sumar 2 parlamentarios más. Lo que le ha hecho más daño a Vox ha sido ese listón tan alto que se puso, Berna. Sí, yo creo que es el riesgo de las expectativas, ¿no? La pasa a todos los nuevos partidos. Cuando tú marcas unas expectativas muy, muy altas y no llegas, puedes subir, pero se va a sentir como un fracaso, y yo creo que claramente, aunque hayan subido ligeramente su representación, pues así lo ha vivido como un fracaso personal, ¿no? Pero yo diría que aquí hay una lección para el espectro de la izquierda, y es que si ninguno de nosotros 4 adictos a la política veíamos venir esta retirada de la vida pública, yo creo que hay una lección para yo creo, el espectro de la izquierda, y es el de no airear las diferencias internas, ¿no? Creo que señalaba hoy otra clásica de Hora 25, Isa Morillo, como al final Vox ha tenido unas guerras internas muy fuertes que solo en Andalucía pues ha llevado a 3 cambios de portavocías y de pues puñaladas, pero siempre se ha hecho, digamos, a puerta cerrada. Yo creo que la izquierda podría aprender un poquito a no airear este tipo de diferencias entre los partidos. ¿Y de qué vivimos los periodistas entonces, Berna? Iba a decir yo que lo de la lucha interna, desde luego, no es de los nuevos partidos. Esto viene de lejos. Juan Dicho Manuel. todo esto, yo creo que hay que insistir y dejar a salvo, repito, la posibilidad de que efectivamente la razón primera sea que tenga un problema de salud, ¿no? Porque tampoco me gustaría a mí trivializar, porque es posible que tenga efectivamente una enfermedad, y una enfermedad que la merme mucho y le impida desarrollar una carrera política, ¿no? No, estamos ya en la situación de Vox. Sí, Esther. No, en el mismo comunicado ella anuncia su incorporación a la abogacía del Estado. Es decir, que si una enfermedad la limita como portavoz en el Parlamento de Andalucía, la limita también para ejercer la abogacía del Estado, ¿no? Y luego hay otra cuestión que he leído en alguna de las crónicas de los periodistas que siguen habitualmente a este partido, y es que desde la dirección nacional se había hablado con el Partido Popular allí en Andalucía para que la interlocución con el partido allí en Sevilla no recayera en Macarena Olona, sino en otros dirigentes del partido en Andalucía, ¿no? Por lo tanto, se ha podido sentir también un poco apartada, ¿no?, por la dirección. Las desavenencias yo creo que son indiscutibles, y y además hecho, vienen de ella lejos. se resistió en principio a encabezar aquella candidatura. Ella no quería salir del ámbito. Eso era un regalo envenenado. Claro, no quería salir del ámbito nacional bajo ningún concepto. Y es verdad que yo he asistido a comentarios de algunos de sus compañeros diputados en el Congreso, en el Parlamento español, bastante críticas. No sé cómo ha calificado sus intervenciones Juan Manuel. Rimbombantes, que te ha gustado mucho, Esther. Rimbombantes, bueno, yo diría que exuberantes, faltonas, insultonas. Siempre tenía el insulto como eje de todas sus intervenciones en el Parlamento. Y esto, que es muy característico de Vox, algunos diputados, un poco más templados en su exposición en la tribuna, no lo veían con buenos ojos. Os pregunto, ¿está empezando Vox a dar síntomas de agotamiento, ya que hablamos de Vox, Berna? Pues yo creo que con Andalucía claramente sí que se empieza a entrever qué le puede suceder a Vox en los casos en los que el Partido Popular no, bueno, en este caso porque se lo puede permitir electoralmente, no pacte con ellos, ¿no? Con la mayoría absoluta de Moreno Bonilla. Y creo que va a estar
va a ser una decisión del propio Partido Popular hasta qué punto decide extender esa estrategia o no, incluso donde pueda pactar con otras fuerzas. Yo creo que el futuro de Vox y su potencial declive se va a derivar fundamentalmente de esto, de la estrategia del Partido Popular de fijo. Juan Manuel. Vamos a ver, es evidente que hay un cierto estancamiento en Vox. Digo cierto porque la realidad es que sus resultados menos brillantes, que han sido los de la Comunidad de Madrid y los de Andalucía, sin embargo han crecido en ambas elecciones. Lo que pasa es que sí que es verdad que empieza a trasladarse la idea de que tal vez para el votante de derechas votar a Vox pues ya no tiene tanto sentido como hace un tiempo, ¿no? Sin embargo, no nos engañemos, los resultados de la Comunidad de Madrid y de Andalucía creo que no son trasladables a unas elecciones nacionales. Es decir, las posibilidades de que el Partido Popular pueda gobernar en solitario, bien porque tenga una mayoría absoluta, bien porque tenga una mayoría tan abultada que sea casi absoluta, a mí me parece un poco quimérico. Entonces, en ese sentido, creo que el voto de Vox va a seguir siendo importante en el cómputo de voto de la derecha. Lo que pasa que es verdad que en estos momentos sí hay una sensación de estancamiento o de agotamiento, y bueno, y Vox lo ha dicho, ¿no? Que tal vez, defendiendo los principios que defienden, tal vez la manera de hacer llegar su mensaje tenga que cambiar. Y en este sentido es verdad que Olona representaba la retórica más chillona, como decíamos antes, ¿no? Y tal vez, pues, en ese Vox que se trate de reconfigurar ahora, pues a lo mejor no es la línea que se quiere seguir. Ahora que los partidos están ya todos en clave de las próximas elecciones autonómicas y municipales y generales. Esther. Yo creo que ese estancamiento del que habla Juan Manuel no solamente se ha visto en los resultados de Andalucía, sino que se vienen sucediendo en las encuestas que se han publicado a nivel nacional desde hace meses. Y eso ha tenido que ver con el relevo en el liderazgo del Partido Popular. El último CIS da Vox creó una estimación de voto del 12%, son 4 puntos menos que el anterior. Menos que en las anteriores. Que el anterior CIS y 3 puntos menos que las últimas generales. Pero el efecto Feijóo también se desinflará de aquí a las elecciones. No, pero ahí quiero llegar. Juan Manuel Moreno Bonilla lo que demostró con esa victoria tan rotunda en Andalucía es que al Partido Popular no le hacía falta abrazar ni el discurso ni las formas de Vox, que fue lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, para conseguir un resultado que le permitiera gobernar en solitario. Y por eso yo no entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo, que se presentaba como un hombre dialogante, moderado y muy alineado con el discurso político de Juan Manuel Moreno Bonilla, ha recuperado algunas partes de las posiciones políticas de Pablo Casado más alineadas y más virulentas, no solamente con el gobierno, sino en algunas cuestiones que tienen que ver con asuntos tan importantes como las víctimas del terror, la utilización de las víctimas del terrorismo. ¿Tú lo ves ahí esa...? Le veo ahí, porque fíjate que antes decíais, no, es que son formas distintas, ¿no? Decíais al principio del programa las de Alberto Núñez Feijóo y las de Pablo Casado. Yo creo que hay que empezar a fijarse más en el fondo de Alberto Núñez Feijóo que en las formas, porque el fondo es tan contundente o más del que era el de Pablo Casado. Yo no escuché nunca a Pablo Casado decir que el gobierno de Pedro Sánchez estaba utilizando todos los resortes del Estado para intentar manipular unas elecciones, y esto lo ha dicho hace muy pocas semanas el nuevo líder del Partido Popular. Por lo tanto, no entiendo que efectivamente Vox esté estancado y que esté demostrando el Partido Popular a través de Moreno Bonilla que no hace falta irse a los extremos de Vox para tener un resultado que permita gobernar en solitario, y que Núñez Feijóo esté haciendo lo que está haciendo. Quiero tocar un asunto más. Hoy la fiscal de violencia contra la mujer ha dejado aquí en la SER una petición, que se cambie la ley para que las víctimas de abusos y violaciones no tengan que volver a declarar una segunda vez en los juicios. Todo a raíz del caso de 2 policías que han evitado una condena a 2 años de cárcel después de violar a una chica de 18 años en Estepona a cambio de hacer un curso de educación sexual. Han esquivado los 2 años de cárcel a cambio de hacer un curso de educación sexual. Llegaron a ese acuerdo entre las partes. Ella, la víctima, no quería que el caso fuese mediático, no quería
podía volver a declarar y revivir lo que le había pasado en el juicio, y de ahí esta petición de la fiscal. Mariola Lourido. La fiscal especial de violencia sobre la mujer cree que hay que buscar una solución para las víctimas de violaciones que no quieren ir a juicio e impedir sentencias de conformidad que, como en este caso, derivan en un escándalo. La de Estepona temía que se convirtiese en un juicio mediático como el de La Manada y temía también que se la cuestionase. Teresa Peramato pide en la cadena SER una reforma legal que se aplique a estas víctimas la misma protección que a los menores con la prueba preconstituida, es decir, que sirva en la vista su testimonio ante el juzgado de instrucción para evitarles así un trauma que no son capaces de soportar. Uno de los planteamientos que debemos hacernos y que se debería incluir expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la preconstitución de la prueba testifical de las víctimas de violencia sexual y también de aquellas que son más vulnerables en las diferentes manifestaciones de violencia de género. Solo así evitaríamos su revictimización. Esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone la fiscal no está incluida, sin embargo, en la futura norma del solo sí es sí. Hay sectores que critican duramente la actuación de la Fiscalía de Málaga por aceptar, primero, el acuerdo de rebajar de 30 a 2 años la condena para los policías y, segundo, por no oponerse después a la suspensión de la pena para evitar su entrada en prisión a cambio de un curso de educación sexual. Bueno, y nos hemos quedado sin tiempo. Berna, sé que te has quedado con ganas de comentar esto, ya tendremos ocasión, pero tenemos que ir despidiéndonos y con permiso de mis paisanas, las Tanxugueiras, que han sacado hoy disco, la invitación al baile hoy que empieza el fin de semana y las vacaciones para muchos, es la que nos hace Beyoncé y que ya ha escuchado y bailado Dani de la Fuente. Para que se hagan una idea del poderío de Beyoncé, sacó este tema hace un mes y no le ha hecho falta más promoción. Chica, ¿qué dices? Break My Soul ya supera los 100 millones de reproducciones y ahora Queen Bee vuelve a ser trending topic con su nuevo disco, Renaissance. No se alarmen, por favor, mantengan la calma y no abandonen la pista de baile. Es a lo que nos invita la reina. Soy única, soy la número 1, no pierdas el tiempo compitiendo conmigo, advierte toda empoderada en este Alien Superstar. Chica, ¿qué dices? Son 16 canciones para escuchar del tirón, como una sesión de house, una gran fiesta disco, afrobeat, que llega después de unos años difíciles para todo el mundo. Renaissance lo ha compuesto y grabado en 3 años de pandemia y es el primero de una trilogía. America has a problem. Aunque tiene esta canción llamada América tiene un problema, el disco está alejado de la política, de las críticas al racismo en Estados Unidos, que sí pudimos escuchar en su último trabajo, Lemonade. Renaissance supera la hora de duración, pero las canciones son breves, alguna no llega a los 2 minutos. Pensando quizás en TikTok, donde Beyoncé se ha abierto recientemente una cuenta. Chica, ¿qué dices? A la espera de ver qué promoción hace, qué videoclips lanza, Beyoncé ha vendido más de 120 millones de discos y es la artista femenina con más Grammy de la historia. No necesita mucho más. Berna León, Esther Palomera, Juan Manuel de Prada, buen fin de semana, buenas vacaciones. A vosotros nos digo, Esther, Juan Manuel, lo de que entráis en la lista de los que me caen mal, vosotros no. Lo sé. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Un beso a Berna. Hasta la vuelta. Adiós, a ti te esperamos todavía en verano. Y a los que están al otro lado, gracias, como siempre, por la compañía. Ha sido un placer. El lunes más. Buen fin de semana. Hora 25. Marina Fernández.